Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es la resistencia equivalente en un circuito eléctrico que está conectado en serie. Bueno, como vimos anteriormente, las resistencias en serie toman básicamente esta forma, ¿cierto? R1 está en serie con R2 y en R3. Todo está conectado en serie, o sea que están compartiendo un mismo terminal, como ya lo vimos anteriormente. Pero bueno, la resistencia equivalente no es más que la reducción de todas las resistencias a una sola, ¿cierto? Entonces miren, que pasamos de tener tres resistencias R1, R2 y R3 a simplemente una resistencia que se llama RE o resistencia equivalente, ¿cierto? Miren, tenemos tres resistencias acá, R1, R2 y R3, y de estas tres resistencias simplemente nos quedó una sola, que es el mismo circuito, solo que reducido a una resistencia equivalente, ¿cierto? Bueno, entonces como dice acá, miren, en serie, solamente en serie, la resistencia equivalente se obtiene de la suma de las resistencias. Bueno, entonces esto es algo fácil de ver. Miren, como tenemos esta resistencia conectada en serie, R1, R2 y R3, la resistencia equivalente no va a ser más que sumar R1 más R2 más R3 y colocar una simple resistencia en serie y ya, ¿cierto? Entonces ese va a ser el circuito equivalente. ¿Listo? Bueno, entonces como dice acá, miren, resistencia equivalente va a ser R1. R1 ya lo tenemos, miren. R2 también. Y R3 también. Entonces lo único que faltaría sería sumar esto, que serían 5 más 6 más 3. Y nos da un valor de 14. Y va a ser el mismo circuito de estos dos, simplemente que con una resistencia que va a ser la equivalente. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos que calcular la resistencia equivalente en este circuito eléctrico que está conectado en serie. Entonces simplemente vean, tenemos la resistencia R1, la resistencia R2, la resistencia R1 con un valor de 15 ohmios y la R2 con un valor de 10. Entonces la flecha y vamos a reducir esto a una sola resistencia, vean. Entonces miren lo que tenemos acá, que R1 más R2 va a ser esta resistencia, que va a ser lo mismo que ¿qué? Sumar 15 más 10. Recordemos que las resistencias en serie solamente se suman. Sería 15 que tenemos aquí, más 10 sería ¿cuánto? Entonces tenemos el circuito que R1 más R2 va a ser la resistencia equivalente y 15 más 10 va a ser 25, ¿cierto? 15 más 10 es 25. Es decir, que nos quedó simplemente una resistencia con un circuito equivalente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos este circuito, ¿cierto? Este circuito con estas resistencias conectadas en serie va a ser lo mismo que tener todo este circuito con una sola resistencia. Y vemos cómo pasamos de algo complejo a algo más simple.